Vamos a hacer el ejercicio 5. Fíjense que dice que sea la función f de x igual 3x cuadrado más kx menos 2, y hay que hallar el valor de k que pertenece a los números reales para que f sea creciente en el intervalo menos 1 más infinito. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que significa todo eso? Nosotros todavía no vimos la parte que es crecimiento y decrecimiento. Lo que me está diciendo acá, ustedes acuérdense que si ustedes tienen una parábola cualquiera, ustedes tienen que puede ser de concavidad positiva, ¿no? O concavidad negativa. Nosotros lo que teníamos acá eran que estas son las raíces y además este punto de acá, ¿sí? Era el x del vértice. Y el x del vértice tenía una coordenada también y del vértice. O sea que ustedes acá partían la parábola a la mitad y después tenían este punto que era el vértice que tiene x del vértice e y del vértice. Ahora bien, nosotros vamos a determinar qué es el crecimiento y decrecimiento de la función. Ustedes lo tienen que ver como si fuera una montaña rusa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo vengo de izquierda para derecha, que siempre va a ser de izquierda para derecha, ven el comportamiento. Y fíjense que si viniese el carrito por acá, decrece todo, decrece, hasta que llega al x del vértice, que el x del vértice no es ni crecimiento ni decrecimiento, porque está justo en este punto, y después empieza a crecer nuevamente. ¿Sí? Si yo esto lo tuviera al revés, o sea, tuviera concavidad negativa, cumpliría lo mismo. Este punto, ¿sí? Sería el vértice. Ustedes tienen acá el x del vértice, el y del vértice, y después, ¿qué es lo que sucede? Viene el carrito, sube, crece hasta este punto que es el vértice y después vuelve a caer. Por lo tanto, en el primer ejemplo, acá, cuando yo tengo una concavidad que es positiva, ¿qué voy a tener? Que el comportamiento va a ser desde menos infinito hasta el x del vértice, y eso va a ser el crecimiento de la función. De crecimiento de la función. ¿Qué es lo que me está diciendo? Yo vengo todo por los valores menos infinito, los valores más negativos, hasta el x del vértice. Hasta ahí esto viene descendiendo. Cuando yo llego al x del vértice, en este caso yo voy a tener un mínimo, ¿sí? Que se denomina mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque este es el valor más bajo que ustedes van a tener en la función. Fíjense que no hay otro número que sea más bajo que este. Esto va a ser un mínimo absoluto. Y después empieza a crecer. Entonces, el decrecimiento de la función, fíjense que les pongo crecimiento con la flecha hacia abajo, va a ir desde menos infinito hasta el x del vértice. Siempre se nombra respecto del eje de las x. Y después, ¿qué va a pasar? Que el crecimiento de la función, ¿desde dónde crece? Desde el x del vértice hasta más infinito. ¿Sí? Acá al revés. Fíjense que empieza a crecer desde el valor menos infinito, crece, hasta que llega a este punto que es en el x del vértice. Y después, a partir de este punto, empieza a decrecer. Por lo tanto, el decrecimiento de la función va a ir desde el x del vértice hasta más infinito. Y esto es una concavidad negativa. ¿Sí? Por lo tanto, acá ustedes tienen lo que es un máximo absoluto. Sería máximo absoluto en el x del vértice, y acá ustedes van a tener un mínimo absoluto. Mínimo absoluto en x del vértice. Ahora bien, si todo esto que yo les expliqué ahora, bajo un poco ahí para que ustedes puedan ver, ahí se ve, creo que se ve toda la pantalla, ¿sí? Igualmente acá donde dice x del vértice, es en x, acá donde no se ve dice x del vértice, ¿sí? Acá abajo. Yo tengo esta función. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que si yo hago el dibujo, ¿sí? En menos 1,
como es creciente desde -1 hasta más infinito, significa que yo tengo el x del vértice ahí. O sea, en este valor, -1 de acá, yo tengo el x del vértice y la función va a crecer desde un punto que yo desconozco, que puedo tomar ahí, ¿no? Donde hay un y del vértice que todavía no sé cuál es, hasta más infinito. No necesariamente, porque acá no me lo está indicando, tiene que ser un valor negativo. Por ahí el y del vértice está acá arriba. ¿Sí? No me lo está diciendo. Pero yo tengo que ver cuál es el valor de k para que cumpla esto. ¿Sí? Ahora bien, sí puede ser que sea -2, que sea negativo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que este valor, ¿no? Cuando vale 0, vale -2. Entonces sí, va a tener esta forma. Tengo que aprender a leer la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para determinar eso? Yo sé que este valor es -1 y este valor que tengo acá es el x del vértice. Y por la fórmula, x del vértice es igual a -b sobre 2 por a. Pero yo el valor del x del vértice lo tengo porque sé que es -1. El valor de b es k, ¿sí? Que es lo que yo desconozco. Por lo tanto, esto es menos k sobre 2 por a. 2 por 3. Entonces me queda que -1 es igual a menos k sobre 6. Me quedaría que -6 es igual a menos k y k es igual a 6. ¿Sí? Y ahí terminó el ejercicio, porque lo único que me están preguntando es cuál es el valor que tiene que tener la función para que se cumpla con esta condición. ¿Sí? Fíjense que no hice cosas de más. Simplemente es saber entender cuál es la pregunta. Por lo tanto, mi función nueva, o sea, la función original sería f de x es igual a 3x al cuadrado más 6x menos 2. Y ahí termina el ejercicio. ¿Vos podés? Acá en el ejercicio 11 a ustedes les piden que tienen que encontrar la función cuadrática que verifica las condiciones que su imagen va desde -3 hasta más infinito y el conjunto de negatividad entre -4 y 1. Ahora bien, vamos a una parte teórica. Cuando ustedes buscan los valores de x, ¿sí? Ustedes le dan a la función valores en x, ustedes lo están haciendo respecto del dominio. ¿Sí? O sea, todo valor que ustedes le den a x es el dominio. Mientras que los resultados que ustedes obtengan va a ser la imagen. ¿Sí? Entonces, respecto de eso, si yo tengo una función cuadrática cualquiera, que en este caso yo voy a decir que es así, ¿sí? Yo sé que tiene una concavidad positiva. El dominio de esta función van a ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar a esta función cualquier valor en x. Y para todo valor en x, siempre voy a obtener un resultado en y. ¿Sí? Entonces, el dominio son los valores que yo le doy a x. Ahora bien, el resultado que yo voy a tener en esta función, fíjense que va desde este punto hacia acá arriba. O sea, no va a haber ningún valor que yo le dé a x que sea menor a este número de acá. Y este número de acá, en definitiva, esto es el y del vértice. El y del vértice va a ser el valor más bajo que yo voy a obtener cuando le doy un valor a x. ¿Qué significa? Yo le puedo dar a x, a la función, cualquier valor en x, que no voy a obtener un resultado, en este caso, más chico que -3. ¿Sí? Entonces, la imagen siempre va a estar hablando respecto de los valores que yo obtengo en y. Ahora bien, después yo tengo esto que es conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Y volvemos un cachito atrás.
Yo voy a hablar, todo lo que yo hable siempre va a ser los resultados respecto en X, excepto la imagen. La imagen siempre va a ser respecto del eje de la Y. Todo lo demás que yo describa de la función va a ser en función del eje de las X. Ahora, si yo tuviera que este valor x1 y x2 son las raíces, fíjense que acá, en el medio, yo tengo estos valores, que están en este caso entre x1 y x2. Y para estos valores que están entre x1 y x2, todos los resultados que voy a obtener, o sea que van a ser en y, van a ser negativos, ¿sí? Entonces, el conjunto de negatividad son los resultados que yo obtengo en el eje de la y que me dan un número negativo. Pero siempre se habla respecto de el eje de las x. ¿Sí? O sea, yo voy a decir, respecto del eje de las x, entre qué valor y qué valor el resultado va a ser un número negativo. ¿Sí? Entonces, yo tengo esto de acá, y en este caso mi conjunto de negatividad, que es esto, va a ir entre x1 y x2. Ahora bien, el conjunto de positividad es lo mismo, ¿sí? Pero me da el resultado positivo. Entonces, ¿cuál sería mi conjunto de positividad? Iría desde menos infinito hasta x1, ¿por qué? Porque todos estos valores que yo tengo acá son números positivos, y desde x2 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque todos los valores que yo tengo en este lado, que les dé a x, me va a dar como resultado un número positivo. Por lo tanto, el conjunto de positividad va a ir desde menos infinito hasta x1, unión desde x2 hasta más infinito. ¿Sí? Y los valores x1 y x2, que son las raíces, ¿sí? Se denomina conjunto de ceros. Y cuando ustedes describen elementos, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la parte de conjuntos, teoría de conjuntos? ¿Qué hacían? Los elementos, ustedes los escribían entre llaves. Entonces, ¿qué sería? x1 y x2. Esto, si se ponen a ver, es lo mismo que vimos en la parte de teoría de conjuntos. ¿Sí? Yo acá estoy uniendo todos los conjuntos que tenga. Entonces, mi conjunto de negatividad me está diciendo que son todos los elementos que van entre x1 y x2, que me dan como resultado un número negativo. Todos los elementos que vayan desde menos infinito hasta x1 y desde x2 hasta más infinito, en este caso son el conjunto de positividad. Y el conjunto de cero es x1 y x2, que son los únicos dos elementos que les da como resultado 0 en la función. Ahora, un elemento que pertenece a un conjunto no puede pertenecer a otro. Por eso yo lo pongo entre paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice que yo me acerco mucho a x1, pero x1 no lo alcanzo. Y acá me está diciendo que me acerco mucho a x2, pero que no lo alcanzo. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Sí, entiendo todo, pero no entiendo cómo llegaste a que menos infinito puede ser más. O sea, no entiendo que Porque yo lo que yo te estoy diciendo es que vos le das un valor a x. Si yo me paro acá, que puede ser un valor muy grande negativo, cuando yo dibuje esta función, para este valor en x yo voy a obtener un valor acá. ¿Sí? Ponele un valor muy alto. Entonces es conjunto de positividad. ¿Por qué? Porque mi resultado es un número positivo. Si yo me paro acá en un número muy grande positivo, hacia derecha, mi resultado también va a ser un número positivo muy grande. Por eso es más infinito. Acordate, vos describís qué valores de x son los que te dan como resultado un número positivo. Te doy otro ejemplo con la concavidad negativa. Por ejemplo... Espera, profe, ¿me ¿sí? decís lo que dice abajo de la parábola, tipo las fórmulas? Acá, esto sería dominio, dom. No me critican la letra, ya se los dije. Dominio de la función son todos los reales. ¿Qué significa eso? Que yo a todos los valores de la función, a todas las x le puedo dar un número. No hay ninguna restricción. Yo le puedo dar cualquier número a x.
Eso significa. Acá es un C, una C con un signo negativo arriba, que significaría el conjunto de negatividad. Conjunto de negatividad. ¿Sí? Ahora, esta C positiva significa conjunto de positividad. Y este es el conjunto de cero. El conjunto de ceros siempre son las raíces. ¿Sí? No se lee ahí. No se ve a lo último. Raíces, ahí se ve. Lo único que dice es raíces en la parte de abajo. Igualmente Ah, se lo está. dejo levantado ahí, pero acuérdense que acá abajo, conjunto de ceros, raíces. Lo pongo acá, raíces. Profe, Señorita. dijiste tipo que no podían ser un conjunto igual al otro, pero el No conjunto de pertenecer. negatividad es No- lo mismo que el conjunto de ceros. No puede pertenecer a un elemento de un conjunto, no puede pertenecer a otro conjunto. Eso es lo que dije. O sea, vos fíjate que acá, cuando yo pongo el conjunto de ceros, ¿sí? Yo lo pongo entre llaves. ¿Por qué? Porque yo estoy incluyendo estos elementos. Mientras que acá x1 y x2 están entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es como que yo me acerco mucho acá a x1, pero que no lo alcanzo. Lo mismo de este lado. Y acá arriba pasa lo mismo. Yo me acerco mucho para este lado x1 o a x2, pero no los estoy incluyendo. El paréntesis siempre les va a estar diciendo que se acercan mucho a un valor, pero no significa que es el valor exacto. Al contrario que acá. Cuando ustedes tienen un corchete, el corchete les dice que está incluido ese número. ¿Sí? Una cosa es distinta a la otra. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Igualmente vamos a hacer muchos ejercicios, no se asusten ¿Puedo con poner esto. la cámara un poco más abajo porque no llego a ver? Ahí, Sí, gracias. ahí lo ves. Una consulta. Decime. Ahora nos volvemos a conectar al mismo link. Sí. Siempre que se desconecten, nos volvemos a conectar al mismo. ¿Cuánto queda? 3 minutos. Sí. Esperen que les hago el mismo ejemplo antes que se corte con una Bien. concavidad negativa. Por ejemplo, eso se ve ahí. Esperen que esto lo corra un poco más la cámara. Ahí. Sí, Entonces, sí. yo tengo esta función. La función yo tengo que es una concavidad negativa ahora. Puede ser algo así. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo el valor x1 y acá yo tengo el valor x2. Por acá pasa el eje de simetría, que esto es el x del vértice y esto es el y del vértice. ¿Sí? Entonces, si yo les digo el conjunto de positividad, fíjense que el conjunto de positividad ahora está acá. ¿Por qué? Porque entre x1 y x2 los valores siempre van a ser positivos. Entonces, conjunto de ¿Y positividad... qué todo negativo ahora? Claro. Conjunto de positividad es ese. Ah, Pero siempre, te escucho. si uno, perdón, si ese es negativo o positivo, siempre el otro de afuera va a ser el contrario. No, porque vos vas a ver otros casos, pero en este caso en particular, cuando tienen dos raíces, sí. Cuando tienen dos raíces, sí. Después hay casos particulares que te vas a dar cuenta. Pero ahora créeme, por ahora vamos a hacer que las parábolas corten todas en dos puntos. ¿Sí? Entonces, si esto es positivo, los otros conjuntos sí o sí van a tener que ser negativos. ¿Sí? Ahora, fíjate, mi conjunto de ceros va a ser, otra vez, x1 y x2. ¿Sí? Y después, yo tengo que mi conjunto de negatividad, ¿qué va a ser? Desde menos infinito hasta x1, unión desde x2 hasta más infinito. ¿Sí? Y eso es como te queda en una parábola con concavidad negativa. Ahora bien, que no dije en este y en este de acá. Si yo tengo que decir la imagen de la función, fíjense que el valor máximo que yo voy a obtener va a ser el y del vértice.
Entonces, mi imagen van a ser todos estos números que yo tengo acá. Cuando ustedes escriben el dominio de la imagen, siempre va desde el número más chico hasta el número más grande. O sea que va desde, en este caso, la imagen menos infinito hasta el i del vértice. ¿Por qué? Porque con todos los valores que yo le dé a x, yo voy a obtener todos valores que van desde acá, desde menos infinito hasta i del vértice. Y en este de acá, la imagen de la función, ¿qué va a ser? El número más chico va a ser el i del vértice, que está incluido. Va a ir desde el i del vértice hasta más infinito. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar a x cualquier valor que en definitiva el valor más chico que voy a obtener como resultado va a ser el i del vértice. Y de ahí cualquier número para arriba. Es así como ustedes tienen que encarar los ejercicios.